7:19 de la mañana, como les adelanté, se encuentra con nosotros el congresista electo Marco Arana, dirigente, por supuesto, de Tierra y Libertad y vocero de la que va a ser pues la bancada del Frente Amplio. Sabemos, ayer se ha definido, el fujimorismo definió, en realidad pues elegir a su candidata es elegir a la presidenta del Congreso, el caso de Luz Salgado, y además ha elegido a sus voceros, que también, conversamos fuera de cámaras, marca un tono. Han elegido pues a 3 voceros que no son parte orgánica o no eran parte orgánica del fujimorismo: Luis Galarreta, Lourdes Alcorta, ambos vienen del PPC, y Daniel Salaverry, que como sabemos pues es un exaprista prácticamente recién incorporado. Pues, entonces, por el lado de la vocería, yo creo que pues, buenos días, Marco, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Por el lado de Luz Salgado, claro, sí es una fujimorista de pura cepa, ¿no? O sea, no, por más que ahora se diga que es la parte pues tolerante, dialogante del fujimorismo, es evidentemente pues más orgánico, difícil dentro de la bancada. ¿Qué representa la designación de Luz Salgado? Bueno, En este caso, designación como presidenta del Congreso prácticamente de frente. bueno, en primer lugar representa la solución, al parecer, a algunos temas internos que no acababan de resolverse y por eso no se sabía exactamente quién va a ir, ¿no? Se habló en un momento del propio Galarreta, se habló de Cecilia Chacón también. Cecilia Chacón, así es. Que no ha resultado ni siquiera vocera en este caso. Bueno, y recordemos que en medio de la dureza con la que a veces hacen declaraciones políticas, Luz Salgado se ha mostrado como una de las más conciliadoras, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a significar eso para el Congreso? En realidad lo podemos saber cuando se designen las comisiones, ¿no? O sea, ¿Ya han tenido conversaciones al respecto? ¿No ha habido ningún tipo de...? Como no habían definido propiamente la vocería, no se había producido conversaciones. Ahora que ya está definida, sin duda conversaremos con Luis Galarreta, ¿no? Para ver cómo están previendo ellos tanto la instalación de la mesa directiva del Congreso como la conformación de comisiones. Y también hay que hablar lo propio con Luz Salgado, ¿no? Ahora, la declaración que han hecho, las declaraciones son contradictorias, ¿no? Recordemos que algunos voceros del fujimorismo habían señalado que el Congreso es de ellos, ¿no? Que las leyes van a salir como por un tubo, que de otro lado ellos tienen la mayoría y por tanto les corresponde la mayoría de comisiones, ¿no? Y de otro lado han habido declaraciones un poco más, digamos, conciliadoras, diciendo fue una equivocación, en realidad sí. Ahora, pero anoche de todas maneras sí he escuchado a Luz Salgado decir, digamos, reiterar, ¿no?, que hay que respetar el voto de mayoría del pueblo que los ha puesto donde están. Entonces, claro, porque se está hablando precisamente mucho en los últimos días de cómo el ejercicio democrático en el Congreso se va a basar mucho precisamente en el respeto a las minorías, que así es como se va a procesar la democracia en un caso como este. Pero una gran decisión y una enorme responsabilidad que tiene aquí el fujimorismo por la mayoría absoluta que tiene en el Congreso va a ser si eso se traduce en acciones concretas o si la manera de conformar las comisiones, por ejemplo, va a ser una manera abusiva, abusando todo el poder que tiene. ¿Qué sabe usted de la conformación tradicional de las comisiones? ¿Cómo es que estas se dan? Bueno, ¿Qué le toca a cada quien? Uno de los mecanismos que se ha usado a lo largo de estos años en el Congreso ha sido que la fuerza mayoritaria escoge una comisión, la fuerza que ha tenido la segunda votación escoge una comisión y así sucesivamente y se genera una especie de carrusel, digamos, ¿no? Esa es una manera y creo que esa manera permite salvaguardar el tema de los equilibrios, ¿no? O sea, escoges tu comisión según el número que te toca. Así es. O sea, en el primer orden el fujimorismo, en el segundo orden el Frente Amplio, ¿no? Y sería Peruanos por el Cambio y así sucesivamente. El tema aquí es tener el derecho a escoger la comisión que a mí me interesa, digamos. Claro, ese mecanismo salvaguarda un equilibrio de poder, ¿no? Esperamos, y ahí habría que ver, por ejemplo, qué declaración va a dar al respecto Luz Salgado, ¿no? Porque por otro lado, el número de comisiones está asignado proporcionalmente. Entiendo que al fujimorismo le tocarían 13 comisiones, a nosotros de las 24 nos tocarían 4 comisiones, ¿no? Y hay se guarda una proporcionalidad. Me parece que son 3 para el nuevo oficialismo.
Así es, para Y Peruanos ellos por han el dicho Cambio. que en realidad lo que les deberían dar es constitución, justicia y presupuesto. Y claro, sobre todo presupuesto, uno piensa en términos del Ejecutivo, lo lógico es que ellos tuvieran la presidencia de esa comisión. En principio sería lo lógico, pero en segundo lugar, además, yo creo que el tema se cae por los hechos. ¿Por qué? Porque si presupuesto no la preside el Ejecutivo, y en el caso que el fujimorismo decidiera, digamos, sabotear No se la los va a dar acuerdos a del Frente Amplio, claro. presupuesto, por ejemplo, lo que ocurriría es que no, si se llega a diciembre y no se aprueba la ley de presupuesto, el fujimorismo tendría que ser responsable Ajá. de que se paralicen las comisarías, las escuelas, Claro, las universidades. claro. O sea, eso es un absurdo. En realidad, al fujimorismo Bueno, le convendría, incluso como queso democrático, darle la comisión de presupuesto a se Peruanos por ahorraría el Cambio. probablemente un problema el fujimorismo de no verse envuelto en una situación como la que usted escribe. Claro, a menos que... Los republicanos han hecho este famoso shutdown del gobierno de Estados Unidos, que es más o menos eso, pues Sí. es parar todo el tema presupuestal, ¿no? Y dejar al gobierno en ascuas, ¿no? Y Claro. al final, bueno, tampoco creo que ganen políticamente, ¿no? Con un tipo de posición así. Ahora, digamos, vamos a ver pues cuáles son las Claro. decisiones que toma el fujimorismo. Recordemos que parte de su derrota política ha tenido que ver con esta asociación a la conducta política autoritaria, ¿no? Y en este caso, bueno, las declaraciones de Luz Salgado y también el otro día escuché a Luis Galarreta, sería que van a mantener, si bien es cierto tienen la mayoría, un gesto democrático con las minorías en el Congreso y con la oposición. En ese sentido, nosotros hemos planteado que, como también se ha estilado a lo largo de estos años, la comisión de fiscalización esté en manos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, esos gestos tendríamos que mirarlo ahora en la conformación, porque en realidad uno de los temas que la ciudadanía además está esperando es esa coherencia entre las afirmaciones generales que se hacen y las decisiones que se toman. Entonces, aquí el fujimorismo tiene una oportunidad para mostrar Lógicamente, que es efectivamente están dispuestos a sobre un la equilibrio cancha, de poder. no mucho Así es. más allá del discurso, mucho más allá de las promesas. Claro, y eso mismo vale para la conformación del gabinete, por ejemplo, los anuncios que se pueden hacer, ¿no? Entonces, si lo que se dice corresponde con las decisiones que se toman, se fortalece la institucionalidad democrática, se da una señal de equilibrio de poderes, las minorías están adecuadamente representadas. Esa es la enorme responsabilidad, por ejemplo, que espero con que el fujimorismo entre al Congreso y no con esa actitud de tenemos una inmensa mayoría y nosotros hacemos lo que queremos en el Congreso. Fiscalización, me imagino que descentralización es una comisión que ustedes verían como Nosotros estamos prioritaria. planteando fiscalización como prioritaria, descentralización, el tema de salud, por ejemplo, nos parece muy importante, la Comisión de Trabajo, la de Justicia, evidentemente, vemos la Comisión de Vivienda, por ejemplo, o la de Agro. O sea, nosotros tenemos en realidad, digamos, no es que querramos todas ellas, ¿no? Sino estamos mostrando los intereses en aquellos en los que nosotros además podríamos hacer un buen desempeño, la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con el Frente Amplio? En los últimos días se ha movido el avispero. Se dice que Tierra y Libertad, no se dice, usted mismo ha declarado al respecto que Tierra y Libertad no aceptaría, digamos, nuevos partidos de izquierda. Marisa Glave, que viene pues de sus canteras, ha declarado en otro sentido. Se dice que Verónica Mendoza de repente no estaría a gusto con el desarrollo del Frente Amplio. ¿En qué está el Frente Amplio? ¿Qué tan sólido, qué tan consistente se vislumbra el futuro para este bloque de izquierda? A ver, primero, acabamos de salir del cuarto taller de la bancada congresal. Algunos medios han dicho que es la bancada que menos se reúne. Oye, en un mes y medio, reunirse 4 talleres de 20 congresistas, 17 provincianos, no es poca cosa, es un gran mérito. Pero, bueno, se hacen afirmaciones de ese tipo ligeras, ¿no? Segundo, se ha señalado que el liderazgo de Verónica Mendoza estaría puesto en cuestión por el tema de las elecciones al 2021. El 2021, Enrique, está demasiado lejos todavía. Hay que ver qué va a pasar ahora. Y lo que se ha señalado claramente es que Verónica Mendoza tiene un rol importante que cumplir. De hecho, ejerce la principal vocería del Frente Amplio. Y además, como ella misma ha señalado, es importante que en este momento vayamos a discutir los temas de fondo. ¿Y los temas de fondo qué son?
la definición de la agenda parlamentaria, cómo vamos a hacer oposición del gobierno y cómo vamos a hacer oposición en el Congreso, ¿no? Este tema del que acabamos de hablar, cómo se conforman las comisiones y cómo allí nosotros tenemos un importante rol que cumplir para presentar las iniciativas legislativas o derogar otras de normas que consideramos injustas, o el debate de la agenda país, de los principales problemas que hay en el país. Y allí estamos cómodos. Hemos ido discutiendo a lo largo de estos 4 talleres, por ejemplo, cuáles son los puntos de coincidencia que debería haber entre las fuerzas políticas, y no solamente de unidad dentro del Frente Amplio, sino también de unidad en el Congreso o en las decisiones políticas con el Ejecutivo. Entonces, el suelo para nosotros está bastante parejo. La discusión sobre quién será candidato el 2021, sobre el tema de que, por ejemplo, haya un debate que en un partido político que ha mostrado ser el único que ha ido a elecciones primarias abiertas, a consulta ciudadana. Allí decían, y eso creo que tiene que ver con lo que se está diciendo, Enrique, ¿no? Cuando nosotros llamamos a elecciones ciudadanas el año pasado en el Frente Amplio, dijeron, ahí van a ir a votar 4 gatos, se van a pelear, a Marco Arana no le va a gustar el proceso electoral, se va con la pelota. Se equivocaron, no les funcionó esa actitud de decir, el Frente Amplio está dividido. Luego hicieron lo propio en la campaña. Durante la campaña dijeron, van a votar muy poco, no pasan la valla electoral, se van a terminar peleando. Hemos terminado constituidos en la segunda fuerza política del país y en la primera fuerza política de oposición. Ustedes pasaron, claro. Todos esos ritmos agoreros no han funcionado, Enrique, y ahora están diciendo que la bancada comienza a funcionar. Tenemos 20 miembros, ¿no? Y ahora, curiosamente, incluso muchos periódicos importantes de derecha son los más interesados en oponer discusiones, debates que son internos en una organización política, que es lo propio de una organización política democrática. Debatir, tener puntos de vista diferentes y sobre eso ponerse de acuerdo. Y es evidente ¿Usted que defiende el derecho entonces del frente de su organización de poder tener ese debate interno y procesar finalmente una posición hacia afuera, digamos? Claro, y hemos señalado claramente pero que la prioridad varios de las figuras del Frente Amplio han declarado, entonces han pisado el palito. ¿O no? Bueno, nosotros queremos que efectivamente, y es parte también de las conversaciones que estamos teniendo, oigan, no demos municiones a quienes están interesados en que el Frente Amplio se rompa. Habría entonces, entre otras cosas, una intención mediática de la derecha de saque, de decir la izquierda arranca dividida. Claro, recordemos que ese ya fue el gran discurso cuando decidimos ir a elecciones internas, ¿no? Dijeron, se dividen. Luego en la campaña electoral, Verónica Mendoza, chavista, los candidatos al Congreso terroristas, van a acabar peleándose con Marco Arana. No les surtió efecto. Y ahora que estamos para iniciar el Congreso, yo creo que es esta crispación de ánimos y esta intolerancia y falta de costumbres y reglas democráticas, que cuando tenemos un debate interno, efectivamente ese debate interno tiene diversas perspectivas, diversas miradas. Debate interno que puede tener el APRA, por ejemplo, ahorita. Lo que pasa es que en los otros partidos políticos esos debates casi no se dan, pues, Enrique. Ahí hay un dueño de partido que coloca las reglas y los demás suelen asentirlo. Pero digamos, si uno ve el Frente Amplio, como cualquier grupo político, cualquier organización política, lo que quieren es hacer crecer su base, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿van a hacer crecer su base yéndose hacia el centro? ¿Van a hacer crecer su base radicalizando su discurso? Y esto aparte, por ejemplo, desde la complejidad de la posición que se estableció con respecto a PPK en la segunda vuelta. Ahora sabemos que usted vició su voto, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, si el Frente Amplio había resultado ganador, entre comillas, frente al fujimorismo, en el sentido de evitar que el fujimorismo llegue al Ejecutivo, ¿Marco Arana ahí representa una posición, digamos, que se va a ir más hacia un tema de radicalización, o apostaría usted por anchar la base? Nosotros vamos a ir en 2 líneas. La primera de ellas es lo que llamamos la agenda del país, ¿no? Es decir, hay que llegar a acuerdos con el fujimorismo en el Congreso, acuerdos con el Ejecutivo, con Acción Popular, con Peruanos por el Cambio en las bancadas, para, por ejemplo, los temas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana, el tema de la reforma de partidos políticos, la reactivación económica, ¿no? Sobre esos temas creemos que hay que buscar acuerdos y veremos qué nos plantea el primer ministro, ¿no? Sobre la delegación de facultades, ¿no? Y entonces discutiremos
en detalle. Y el segundo tema es al interior del Frente Amplio, cómo nosotros mantenemos el mandato que la gente nos dio. La gente nos dio un mandato. Queremos cambio de modelo económico, queremos cambio de constitución, queremos que se fortalezca la institucionalidad ambiental, queremos que se respeten los derechos de las comunidades, los derechos de los trabajadores, queremos que se amplíen los derechos civiles para que no haya discriminación en el país de ninguna naturaleza. Sobre esos temas, sin duda, vamos a hacer una clara oposición. Si nosotros, por ejemplo, vemos que lo que se quiere hacer es persistir en las leyes que han llevado a la flexibilización ambiental y que en la práctica terminan casi premiando a las empresas contaminadoras, diremos no, sean que sean estatales o que sean empresas privadas, no, hay que defender los derechos a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. Sobre eso vamos a ser radicales, que no significa ser intransigentes, sobre el tema, por ejemplo, del cumplimiento de las promesas que Pedro Pablo Kuczynski le ha hecho a los trabajadores, ¿no? Demandaremos, señor, usted hizo promesas, cúmplalas, ¿no? Bueno, sigue reuniéndose con los sindicatos, ¿no? Constantemente. Ayer lo ha vuelto a hacer. Así ¿no? es, y por eso esperaríamos, Pareciera por ejemplo, que ese nosotros compromiso se renueva. esperaríamos, por ejemplo, que sobre ese tema el ministro Zavala salga a decir que un tema prioritario va a ser en la delegación de facultades la nueva ley del trabajo, por ejemplo, ¿no? Esperaríamos que en materia de el TPP, que hay ahí una cláusula que vulnera los derechos a la salud para favorecer a las corporaciones farmacéuticas transnacionales, incluso desoyendo a la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, nosotros diremos sobre esa materia, ¿prefiere garantizar el derecho a la salud o va a preferir los intereses y las presiones de la industria farmacéutica transnacional? Entonces, hay temas muy concretos, como pasa igualmente, por ejemplo, con un tema que está en curso, la derogatoria de la norma 30230, que lo que hace es flexibilizar y relajar las normas ambientales, y ahí estamos preocupados porque Mercedes Arauz ha señalado que una medida sería bajar los estándares de calidad ambiental. Por Dios, eso no se puede permitir cuando además la Defensoría del Pueblo está diciendo, miren, hay más de 200 conflictos, más del 70% son conflictos socioambientales. Entonces no se puede el caso de yo sé que usted se tiene que ir, pero no quiero que se vaya sin hacerle dos interrogantes más. El caso de Doe Rani iría en esa línea, usted ha sido crítico de la presencia de Kuczynski ahí, y lo que se dice es, bueno, ¿qué cosa se va a hacer con los 2.200 trabajadores? Y por otro lado, lo que dice es, bueno, no hay forma de que la Oroya vuelva a abrir o el complejo metalúrgico vuelva a abrir bajo estas circunstancias, porque nunca van a llegar a los estándares. Entre otras cosas, está tan contaminado y es tan de emergencia la situación que no se va a llegar. ¿Qué opina? Ahí tiene que haber una solución integral. Lo que no se puede permitir, y se lo hemos dicho al propio presidente en la conversación que tuvimos, es que si bien es cierto, un objetivo de una administración es el crecimiento económico y generar empleo que todos los peruanos estamos necesitando como un tema prioritario, este no se puede hacer a costa de envenenar a la gente con arsénico, con mercurio, etcétera. Y entonces, en el caso de la Oroya, la solución que hay que presentar es cómo se garantiza el derecho a la inversión y el derecho a los trabajadores con el derecho a la salud. Esa fórmula no la han querido presentar. Esperamos que este gobierno pueda presentarla y efectivamente encontrar una solución a las necesidades de los trabajadores en la Oroya, pero también a las necesidades de la salud. Para finalizar, ¿qué perspectivas ahora con la decisión judicial de que Gregorio Santos va a salir pues, de prisión el 24 de julio, no se va a prolongar su detención preventiva? ¿Qué perspectivas hay de diálogos desde el Frente Amplio con el MAS? Todas las perspectivas de diálogo, sabiendo que hay elementos comunes de programa que coinciden. Sí nos parece muy importante que una decisión de ese tipo termine con esta suerte de abuso y de prepotencia que ha habido con una prisión excesivamente prolongada. Y, como lo hemos dicho claramente, y el propio Gregorio Santos lo ha señalado, que el juicio transcurre en libertad. Nadie está hablando aquí de que no se investigue. Nadie está hablando aquí de que si han habido situaciones irregulares o delitos que se hayan cometido, haya una investigación que sancione las responsabilidades. Pero lo que no se podía permitir, y en eso, no porque sea un presidente regional de izquierda solamente, sino porque tenemos que confiar en el sistema de administración de justicia. Y si hay carcelería prolongada, si hay una decisión que a todas luces se mostraba como una decisión arbitraria, lo justo es que el Poder Judicial restablezca los derechos de la gente, ¿no? Marco Arana, gracias por estar con nosotros esta mañana.
congresista electo del Frente Amplio. Gracias otra vez Muchas por gracias, estar con Enrique. nosotros. 7:38, me voy a una pausa, regreso de inmediato, no se vayan.